Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Mas el de la esclava nació según la carne, y el de la libre en virtud de la promesa, lo cual se dijo en un sentido alegórico. Porque estas 2 madres son los 2 testamentos, el uno el del monte Sinaí, que engendra esclavos, es Agar, porque el Sinaí es un monte de Arabia que corresponde a la Jerusalén de aquí abajo, la cual es esclava con sus hijos. Mas aquella Jerusalén de arriba es libre y es madre nuestra, porque escrito está: alégrate estéril, que no pares, prorrumpe en gritos de júbilo tú que no conoces los dolores del parto, pues son más los hijos de la abandonada que los de la que tiene marido. Vosotros pues, hermanos, sois como Israel, hijos de la promesa, figurados en Isaac. Mas así como entonces el que había nacido según la carne perseguía al nacido según el Espíritu, así sucede también ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, pues no será heredero el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y así, hermanos, nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre, y esta libertad nos la ha adquirido Cristo. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo pasó Jesús a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades, y le seguía una gran multitud de gente, porque veían los milagros que hacía con los enfermos. Subió pues Jesús a un monte, y sentóse allí con sus discípulos. Acercábase ya la Pascua, día de la gran fiesta para los judíos. Habiendo pues alzado Jesús los ojos, y viendo que venía hacia sí tanta gran multitud, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos panes para que coma esta gente? Esto lo decía para probarle, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Respondió Felipe: 200 denarios de pan no les alcanzan para que cada uno tome un bocado. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Mas qué es esto para tanta gente? Pero Jesús dijo: Haced sentar a estas gentes. Y en aquel lugar había mucha hierba. Sentáronse pues como unos 5,000 hombres. Tomó entonces Jesús los panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los que estaban sentados. Y lo mismo hizo con los peces, dando a todos cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los trozos que han sobrado, para que no se pierdan. Hiciéronlo así, y llegaron 12 cestos con los trozos que habían sobrado de los 5 panes de cebada, después que todos hubieron comido. Aquellos hombres, cuando vieron el milagro que había hecho Jesús, decían: Este es verdaderamente el profeta que ha de venir al mundo. Y Jesús, notando que habían de venir para llevársele y hacerle rey, huyó otra vez al monte él solo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en el 4º domingo de Cuaresma, domingo letare, y este domingo hemos oído el Evangelio de la multiplicación de los panes que hizo nuestro Señor a toda esta gente, que eran muchísimas personas que venían detrás de Él para oír su enseñanza. Y en ese momento Él hizo este milagro. Así que los milagros no son siempre para aquellos que no creen, sino son también para aquellos que creen o para aquellos que hacen esfuerzos, porque es también como una recompensa para hacer crecer su fe.
y nuestro Señor hizo este gran milagro de multiplicación de los panes delante de estas personas. Y también este milagro nos recuerda ese alimento que necesitamos para ir ir por el camino siguiendo a Jesús y seguirlo ¿a dónde? Seguirlo por el camino que lleva al cielo. Ese alimento en este caso es un alimento corporal, pero hay un alimento espiritual que es el que necesita nuestra alma para seguir el buen camino y para perseverar. Este alimento espiritual pues es ante todo, en primer lugar, la palabra de Dios, la fe de la Iglesia, la enseñanza de la Iglesia que recibimos de Jesucristo por la Iglesia Católica. Esta enseñanza pues es necesaria para que podamos tener la fe, pero también todas las demás virtudes, porque sin la fe no es posible ninguna otra virtud, no hay virtud que pueda existir sin la fe. Aquel que no cree pues no puede conocer a Dios, no puede amar a Dios, no puede cumplir los mandamientos de Dios, así que necesitamos de la fe en primer lugar y de la enseñanza de la fe. Ese alimento es el que nos hace, nos orienta, nos muestra el camino y alimenta nuestra alma, porque nuestra alma está hecha para conocer la verdad. Así que el alimento del alma es la verdad de Dios. Y también el alimento que necesita, el otro alimento que necesita nuestra alma es la gracia. La gracia que la encontramos en los sacramentos, ¿verdad? En la Eucaristía, en la confesión, en todos los sacramentos encontramos la gracia de Dios, que es la que hace posible que nosotros sigamos la fe, la aprovechemos, no sea provechosa la enseñanza de la fe. ¿De qué sirve a alguien conocer la verdad de Dios si no es capaz de ponerla en obra? Y para ser capaces de ponerla en obra necesitamos la gracia. Sin la gracia no podemos ser fieles a la enseñanza de Dios. No podemos ni siquiera poner en obra esta enseñanza, no podemos practicar nuestra vida cristiana, no podemos merecer. Entonces la gracia de Dios también es un alimento que alimenta nuestra alma y que nos hace crecer espiritualmente, que nos da la fuerza para caminar en esta vida, pero caminar en el sentido espiritual, es decir, hacer todas las obras que necesitamos para santificarnos y para ir a Dios. Esta gracia es muy importante, pero las personas que tienen sentimientos demasiado humanos, materialistas, terrenos, mundanos, no entienden el valor de la gracia, no entienden el valor de los medios sobrenaturales que Dios nos da. Entonces no lo ven como algo muy importante. Tal vez algunos católicos creen en eso, ¿verdad? Pero en la vida concreta no lo practican, no lo llevan no le dan la importancia que ellos dicen darle, y se comportan como que escuchan más las razones humanas, las conveniencias humanas, las necesidades humanas, ¿sí? Que a veces en parte son legítimas, pero no en todo, y sobre todo en que esas cosas deben estar al servicio de las cosas de Dios, de nuestra salvación, de las verdades de la fe. Así que ellos no ven toda esta necesidad y por eso viven una vida cristiana que es incoherente, y dicen ellos creer, pero su vida no corresponde siempre, porque puede ser que en algo sí, ¿verdad?
pero no corresponde perfectamente a la gracia y a la fe. Esta debe ser pues la preocupación de un buen cristiano, pero no es tan fácil. Por eso se necesita purificar nuestra fe, purificar el concepto que tenemos de estas cosas que nos hacen bien. Pero si no purificamos este concepto, pues no vamos a crecer en la santidad, no vamos a crecer en la vida cristiana. Y esta purificación pues se hace también por la penitencia, la oración, los esfuerzos, sobrellevar la cruz, las penas de esta vida de una manera cristiana. No se trata de todos sufren, todos sufrimos, todos tenemos sufrimientos, pero aquellos que sobrellevan estos sufrimientos como Dios manda, como Dios quiere, son aquellos que llevan la cruz cristiana. Y aquellos que no quieren sobrellevarlos como Dios lo quisiera, entonces son gente que sufre pero que no lleva su cruz. Entonces es muy diferente los frutos de las personas que sufren como con fe, con amor, que los que no se someten a la voluntad de Dios y que se rebelan y que reprochan a Dios todo lo que pasa. Así vemos como cuando Jesús fue crucificado estaba el buen ladrón y el mal ladrón. El mal ladrón se perdió porque no quiso aceptar la cruz, porque no quiso pedir perdón a Jesús, no quiso humillarse, no quiso reconocer sus pecados. Mientras que el buen ladrón pues también era igual como el mal ladrón, era igual de culpable, era también también recibía su castigo justo. Pero él se humilló, pidió perdón y aceptó el ejemplo que Jesús le estaba dando en ese momento, y por eso cambió completamente el sentido de lo que él sufría. Y se volvió de mucho valor, al punto que nuestro Señor le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces cuenta mucho la manera en que obramos, no tanto que obremos, sino la manera y con qué sentido y con qué fin y con qué espíritu obremos, y que suframos o no, suframos siempre, hagamos todo por amor a Dios, por en sumisión a su voluntad, porque no es tan fácil ser sumisos a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es fácil de entender. Hay muchos que creen que su vida es correcta, pero cuando uno examina bien hay mucho que desear, porque no están realmente conformados a la voluntad de Dios. Y esta voluntad de Dios se conoce es por la fe que la podemos conocer, es por la sumisión a la gracia, por la sumisión a la providencia, a todo lo que Dios nos presenta en nuestra vida, todo aquello que Él nos muestra, a veces con su providencia nos hace comprender lo que debemos hacer, lo que debemos evitar, y esa sumisión constante a la voluntad de Dios es lo que realmente hace que merezcamos el cielo. Y es así que la fe y la gracia fructifican en un alma fiel. Así que está bien que tengamos la fe, que tengamos la enseñanza de Dios. Está también muy bien que tengamos a disposición los medios de la gracia, pero la condición para que todo eso se aplique y que sea fructuoso es nuestra fidelidad. Así que ahí está generalmente el problema de nosotros, es que en qué manera que somos fieles, en qué manera somos dóciles, en qué manera nos sometemos al orden de Dios, y ahí está la condición que hace que todo lo demás fructifique, ¿verdad? Es como la semilla, si le falta agua nunca va a crecer.
Esa agua es nuestra correspondencia, nuestra docilidad, nuestra fidelidad a todas las gracias que Dios nos presenta. Como les decía en otra ocasión, todo se puede decir que todo es gracia. Como decía Santa Teresita del Niño Jesús, todo es gracia porque en el sentido que todo es una oportunidad que Dios nos da para santificarnos, para mejorarnos. La fe, claro está, la gracia, pero también lo que pasa en nuestra vida, tanto nuestras felicidades como nuestros sufrimientos, son una oportunidad para santificarnos. Todo es una oportunidad, todo es una gracia. Pero hay quienes cuando tienen las cruces no las aprovechan, cuando tienen sufrimientos es más bien una ocasión para ser infieles a Dios, cuando tienen tentaciones, en lugar de aprovechar esa oportunidad para merecer y combatir las tentaciones, pues ceden. Entonces no ven de qué manera todo lo que nos pasa puede ser un medio para santificarnos, para mejorarnos. Así, en ese sentido, todo es gracia. Pero es la fe que nos va a ayudar a discernir, porque si queremos juzgar todo con criterios humanos, pues justamente, claramente vamos a errar aquí o allá. De alguna manera, nuestra respuesta a todo lo que Dios nos presenta puede ser errada en cierta medida, cada quien es diferente, pero es muy importante que tengamos esta docilidad a Dios y a todo lo que Dios nos manifiesta en nuestra vida. Así que ciertamente hay muchas pruebas que hoy Dios nos presenta en este mundo, muchas tentaciones, muchos males, fuera de la iglesia, pero también dentro de la iglesia. Hoy ya no podemos fiarnos de todos incluso de los pastores de la iglesia moderna, no podemos fiarnos, tenemos que evitarlos en la medida que ellos ya no son fieles al Evangelio, a la tradición de la iglesia, a la verdad de la fe, en que se han hecho modernistas. Tenemos que evitarlos, tenemos que alejarnos, cuando hoy es tan fácil caer en equívocos, porque este mundo se ha vuelto demasiado complejo, es muy fácil caer en equívocos, en cosas que aparentemente son buenas, pero que en realidad favorecen el mal o el error. Hay personas que sobre pretexto de caridad quieren colaborar con personas que están mal, personas que tienen otro objetivo que un católico, y esas personas creen hacer bien colaborando con personas que están al servicio del mal. Es un error, no es la manera que podemos servir a Dios. Eso es una trampa diabólica, una trampa del mundo. Entonces debemos decir, no basta decir yo creo, yo quiero seguir mi fe, seguir los mandamientos. También hay una actitud cristiana que se impone en la vida, ¿verdad? Una actitud nítida, una actitud contra todo equívoco, contra toda engaño, toda duplicidad. Y esa actitud hay que evitarla también. Y es la que muchos han caído en esa trampa diabólica. Han caído muchos tradicionalistas creyendo que se puede ser verdaderamente católico estando en buena entendimiento con los enemigos de la tradición. Eso es una razón mundana, porque creen que estando bien con el mundo van a hacer las cosas como Dios manda, y nuestro Señor no puede aceptar esa colaboración con los que están destruyendo la iglesia. Debemos estar alejados de ellos hasta que no venga una conversión realmente del clero o de las autoridades de la iglesia. Hasta que no haya esa conversión no podemos
colaborar con ellos, porque estamos desviándonos de la verdadera, el verdadero camino, y así no podemos hacer que lo que Dios ha sembrado en nosotros fructifique. Así que todas las cosas buenas que Dios ha hecho pueden, como decía, ser neutralizadas por una actitud nuestra mala, una actitud que desagrada a Dios. Todo eso, toda la obra de Dios puede ser impedida en nuestras almas, los frutos de la fe, los frutos de los sacramentos, de la misa, si nosotros ponemos algo en nuestra alma que impide que eso nos haga bien. Y a veces consiste en una actitud simplemente que no corresponde a la fe. Esa actitud Dios la desaprueba, ¿verdad? Como ese fariseo que estaba rezando en la iglesia y que hacía todo bien, pero no tenía la actitud que corresponde a ese bien que hacía. Y por eso mismo, como decía nuestro Señor, Él salió del templo, no justificado, es decir, cuando se habla que no estaba justificado, salió en pecado grave, en pecado mortal, porque no bastaba los hechos puramente externos, sino también una actitud de alma y una actitud en general respecto a la ley de Dios, a la voluntad de Dios. Así que debemos tener mucho cuidado de no dejarnos contaminar por las actitudes desviadas de hoy, especialmente este espíritu liberal que invade la iglesia, que invade el catolicismo. Muchos católicos andan muy mal por su espíritu de compromiso, por su espíritu de mundanidad, de pacto con el mundo, y eso neutraliza la acción de Dios y las gracias que Dios nos quiere dar. Así que queremos que Jesús participara a este pan que Jesús nos da, pan de la verdad, pan de la gracia, pan de los sacramentos. Entonces vayamos con un corazón desapegado de toda mundanidad, así como esta gente fue siguiendo a nuestro Señor en un desierto, en un lugar donde no había que comer, pero esa desnudez espiritual es la que permite que Dios nos pueda hacer bien. Tengamos así una gran indiferencia a todo lo que no es la voluntad de Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida.